Estamos entonces con la charla de EPNP, doctor Héctor Darío Forero. Adelante. Hola, buenos días. Gracias al doctor Restrepo, gracias a ustedes por la invitación a dar esta charla sobre glaucoma, que todavía estamos en el mes del glaucoma tratando de crear conciencia de la importancia de detectar a tiempo esta enfermedad. Esta charla no se trata de un procedimiento que yo estoy haciendo hace tiempos, no se trata de ver el éxito que se tiene con este procedimiento, sino se trata de crearme a mí mismo y de pronto a las personas que están viendo esta conferencia a preguntarnos que si la esclerotomía profunda no penetrante estamos quedados en ella porque no la hemos hecho, y que yo sepa, nadie en Colombia está haciendo este procedimiento. En estos días, evaluando en la Sociedad Colombiana de Oftalmología los procedimientos quirúrgicos en glaucoma, no se evalúa exactamente para dar un, un valor económico a estos procedimientos, sino se evalúa para evaluar cuánto es la dificultad en hacer estos procedimientos, tanto en estrés, cuánto nos demoramos en hacer este procedimiento, cuánto tiempo de estudio necesitamos para realizar este procedimiento. Entonces, y así con otros detalles más de esta evaluación. Y me encontré que este procedimiento está dentro de los manuales del CUPS y está en el número 126302 como esclerectomía profunda no penetrante. Esto solamente lo noto como algo que me pasó en estos días. Esta fue inventada por Zimmerman en el 1984 como una trabeculectomía AB externo, y después Kozlov extiende la disección anteriormente hasta la córnea y le llama esclerectomía profunda. Sin embargo, en Colombia sabemos que incluso que en Medellín, en Bogotá, varios oftalmólogos hicieron procedimientos para bajar la presión ocular que trataban de no entrar a cámara anterior, como el doctor Arenas haciendo una trabeculectomía AB externo también, puliendo la zona del trabéculo hasta que salieran humor acuoso, y eso fue una técnica que eventualmente puede ser muy parecida a esta esclerectomía profunda que estamos conociendo hoy, o que yo por lo menos estoy tratando de ahondar un poquito más en ella. Básicamente lo que uno busca durante la cirugía y durante el posoperatorio es que haya flujo de humor acuoso a nivel de la membrana trabecular desemética sin penetrar a cámara anterior, y se asocia a uso de un antimetabolito para mantener este espacio creado, igual que una trabeculectomía. La técnica más usada es la del Dr. Merwood en 1999. El objetivo principal es reducir la resistencia de humor acuoso. ¿Y cuál es la localización exacta de esta resistencia? Se nota que se hace saber que el 75% de esta resistencia está en la malla trabecular, en la pared interna del canal de Schlemm, y otro tercio está en la pared externa del canal de Schlemm. En el fondo de pantalla estamos viendo ya un esbozo de lo que es esta cirugía. Este procedimiento está indicado básicamente en glaucomas primarios de ángulos abiertos, y se busca disminuir la resistencia que existe sobre la malla trabecular, sobre todo en el trabéculo justacanalicular y la pared interna del canal de Schlemm, sobre todo en glaucomas de ángulos abiertos. Es muy complejo también usarlo en ángulos estrechos, ya que el mecanismo es distinto, y la EPNP
actúa sobre esta zona mayor resistencia. Por lo tanto, es una cirugía que al no penetrar la cámara anterior tiene menos riesgo de inflamación y menos cataratogénica, aunque sí la técnica quirúrgica es de más elaboración, pero a medida que se va aprendiendo se encuentra uno que puede ser muy útil aprenderla. Esta cirugía también está indicada en pacientes con mayor riesgo de trabeculectomía, por ejemplo, en pacientes con miopías magnas, por mayor tamaño del globo ocular, por adelgazamiento de la esquela, por mayor riesgo de fusión coroidea. La tasa de desprendimiento coroideo en trabeculectomías en estos pacientes se reduce en un 10 a un 15% en EPNPs, y también es útil la EPNP en glaucomas normotensivos, según un estudio de Swaneman y colaboradores, un estudio retrospectivo en 21 ojos, y eso sí usando EPNP con mitomicina e implantes de colágeno, que ya vamos a ver más adelante. La EPNP también es útil en pseudoesfoliativo y en glaucoma pigmentario, y se ha encontrado que varios estudios es mucho más exitoso la EPNP con respecto a la trabeculectomía convencional en glaucomas de ángulos abiertos, y otros estudios también nos mostraron éxitos quirúrgicos similares. También está indicado en otros glaucomas secundarios de ángulo abierto con unas ventajas adicionales sobre la cirugía filtrante convencional, como son en el glaucoma uveítico sin sinequias anteriores. Hay que evaluar, por supuesto, muy bien el ángulo. También comparan la trabeculectomía con la PNP en esos estudios y no hay diferencias significativas en control de la probabilidad de éxito con estos dos procedimientos. Requiere mayor control postquirúrgico por mayor inflamación la trabeculectomía penetrante. También en glaucomas asociados con la presión venosa piesqueral, en casos idiopáticos, en síndrome de Sturge-Weber, la EPNP aislada o seguida de goniopunción es un procedimiento muy eficaz, tiene resultados similares a la trabeculectomía al volverla con goniopunción y menor riesgo de función coroidea o hemorragia expulsiva. En pacientes afáquicos también menor frecuencia de complicaciones y tiene contraindicaciones relativas, como hablábamos que es en el glaucoma ángulo estrecho, en pacientes post-trabeculoplastia con láser y en pacientes con glaucoma congénito. Hay una indicación, es poco probable que trabeculoplastias con láser, sobre todo cuando se hacen con argón. Y hay contraindicaciones absolutas en glaucomas por cierre angular primario o secundario y cuando tenemos una conjuntiva muy cicatrizada o ausente en el área quirúrgica. Esta es la técnica quirúrgica. Se empieza igual con una trabeculectomía, con un punto de reparo en córnea clara, dependiendo de cómo querramos sostener ese ojo. Le hace una burbuja de mitomicina y la extiende subconjuntivalmente abdomen, sin tocar el limbo, unos 2 milímetros atrás. Después abrimos esta conjuntiva, ponemos un poco de anestesia para disecar un poquito la tenon de la epiesclera, y con la espátula disecamos bien esta conjuntiva, esta peritomía conjuntival con base fornix. Preparamos muy bien el lecho esqueral. Tratamos de que no salga, que quede muy bien con muy buena hemostasia. Medimos el flap de acuerdo a las características. Pues
Este crescent tiene 5 milímetros. Con este crescent, haciendo estas medidas, podemos hacer un cuadrado para crear este tapete superficial. Fíjense cómo miramos el crescent a través de esa esclera adelgazada. O sea, no es muy profundo el primer plano escleral. Abrimos esta esclera. Fíjense que es una cirugía muy delicada, con mucha tranquilidad, mucha paciencia. Miramos muy bien estos colores de la córnea, el tapete escleral, etc. La línea gris, la preparamos bien, la secamos, miramos el patrón anatómico que está ahí, donde está la línea gris. Después tratamos una tercera línea atrás, que es donde correspondería el espolón escleral, y nuevamente desde ahí completamos un tapete más profundo con el mismo crescent. Colocamos la esponja de mitomicina al 0.02. Teniendo cuidado de que esta mitomicina no se riegue por todos lados. 2 minutos después retiramos esta esponja con mitomicina, lavamos muy bien. Y ya protegiendo esta primera esclera, empezamos a hacer el segundo flap conjuntival, ya siendo mucho más profundo. Ya fíjese que ya no lo hacemos con esclera, ya que con el crescent, sino lo hacemos con una hoja de bisturí y con crescent, pero fijándonos muy bien por dónde va esta conjuntiva, siendo muy profundos, pero sin entrar pues a que veamos un cuerpo ciliar. Volvemos a comprobar dónde estaba el espolón escleral y la regla de las 3 líneas, que es muy importante hacerla notar. Abrimos el canal, soltamos esta tracción y comenzamos a ver con una viscodisección, como también haciéndole como una lupa para evaluar bien dónde están todas las partes de este trabéculo. Aquí se nota muy bien esta capa en la córnea, que es cortesía del profesor Duda, para evaluar bien dónde está la capa profunda o la pared interna del canal de estudio. Haciendo esto, cortamos ese flap profundo. Evaluamos nuevamente esto para ver dónde está la parte anatómica. Con mucha tranquilidad, mira hasta dónde hemos llegado, hasta dónde prácticamente se hace una declinación de iris sin entrar a la cámara anterior. Y
miramos aquí dentro de la pared interna de este flap donde solía estar este canal. Mire cómo rompemos este suelo del canal, de la pared interna del canal de Schlenk, y cuando se seca, no sé si alcanzaron a ver cómo este flapcito se pone durito. Dentro de esto ponemos el snopper en esta técnica para tratar de garantizar un poquito la estabilidad ahí del iris, pero también para que nos deje un espacio esqueral bien bonito. Por lo tanto, el mecanismo de funcionamiento es, como ya hemos dicho, en cierta forma y con un poquito de repetición, es adelgazamiento de la malla trabecular, abrir la pared interna o retirar la pared interna del canal de Schlenk y la malla trabecular, que es la que nos produce el 10 al 15% de la resistencia total, con una exposición de la malla trabéculo-desemética. Ya con esto producir una filtración subconjuntival y la formación de una ampolla de filtración, y ayudados también con el snopper, hacer una fijación transesqueral desde el lago cámara intraesqueral y una filtración supraciliar supracoroidea. Hay varias maneras de hacer EPNPs, una de estas es sin implante, y hay cuatro autores principales donde nos evalúan en un estudio retrospectivo y prospectivo cuánto fue el éxito, definiendo como éxito cuando los resultados de las presiones intraoculares depende de cada cirujano, de menos de 21 o menos de 16, donde todos obtuvieron buena reducción de la presión intraocular. Algunos persistieron con tratamiento y otros sin tratamiento, con reducciones hasta incluso del 81% de la presión intraocular sin medicamento. Y la otra es con el uso de implantes de EPNP que se usan reabsorbibles, permanentes y sustitutos. Los reabsorbibles, el colágeno porcino que se llama el Aquaflow, el otro es con ácido hialurónico reticulado, que es el SK-Gel o el EALA Flow, y los otros pueden ser con esclera, con membrana amniótica, con catgut, con sutura de prolene no absorbible, y los otros permanentes, los implantes permanentes, que es el T-Flux, el snopper, o con polimetilmetacrilato, con hidrogel de metacrilato, o sustitutos como viscolásticos como el Hilon, pero tienen el Hilon 5 o el Hilon GB, y antimetabolitos usando antimetabolitos con mitomicina C o 5-fluorocel. Entre los implantes reabsorbibles, el más usado es el de colágeno porcino, el Aquaflow. Lo inventó Kozlo en 1990, es un cilindro de 0.5 de espesor por 4 milímetros, es deshidratado, pero al contacto con el humor acuoso aumenta 2 veces su tamaño, se disuelve entre 6 a 9 meses y tiene una tasa de éxito entre un 47 a un 75%. Aquí tenemos la imagen del Aquaflow. Aquí está el Aquaflow hidratado y sin hidratarse. Bueno, otro de los implantes reabsorbibles es del ácido hialurónico reticulado o el SK-Gel. El doctor Soudil, colaboradores, implantaron o desarrollaron este implante de ácido hialurónico reticulado biosintético que se moldea en forma de triángulo equilátero de 3.5 a 4.5 milímetros. Este implante se coloca sobre el lecho esqueral profundo sin necesidad de ser suturado.
teóricamente reabsorbible, y se ha encontrado después en algunos reintervenciones se ha encontrado que este implante se fibrosa, presenta una cápsula fibrosa en reintervenciones después de hasta 2 años de la inserción de este implante. Las complicaciones son escasas, aunque se ha referido eventualmente migraciones a cámara anterior en casos de rotura amplia de la membrana trabecular desemética. Es difícil evaluar el porcentaje de éxito, aunque está del 33 a 88%. Y puede ser evaluado también recientemente comparado con otros como el viscoelástico, pero pues no se dispone de estudios con respecto a otros casos. Esta es una foto de este implante triangular. También está pues, la esquera autóloga. Se ha sugerido el uso como implante de tapete esqueral profundo, el mismo estirpado al paciente durante la EPNP, que es recortado hasta alcanzar unas dimensiones de 4x1. Este implante se sutura bajo el tapete superficial con nylon 10 ceros, dejando el extremo superior del mismo sobresalga un poquito del borde posterior horizontal del tapete superficial. Existen pocos artículos sobre esto, los resultados son variables, pero hay gente que con éxito de entre el 75 y 85%. Sin embargo, hay colaboradores del Dr. Deblo que no encuentran diferencia respecto a la EPNP sin implante a los 16 meses de seguimiento. El otro es con membrana amniótica en un estudio de 150 pacientes, donde la membrana amniótica tiene 6 milímetros a 9 milímetros, se pone bajo el tapete esqueral superficial y dado que lo combinan con el uso simultáneo de mitomicina, no es posible conocer el papel realmente de esta membrana amniótica de forma aislada. Hay un estudio pequeño de 23 ojos, de 14 pacientes se encuentra una tasa de éxito del 100%, pero se va reduciendo progresivamente en el tiempo a llegar a un éxito del 66.7% y no encontraron complicaciones significativas en estos pacientes. El siguiente reabsorbible es con Calgut crómico, que se ha utilizado como implante de un trozo de 2 milímetros de Calgut crómico suturado al lecho esqueral profundo. En estado seco tiene unas medidas de 0.5 por 0.5 por 3 milímetros, pero una vez hidratado se expande y al estar cromado, su absorción pues es mucho más lenta y su principal ventaja reside en que es de bajo costo. Sin embargo, los resultados no son buenos y comparados con el implante de colágeno, posiblemente porque pues, la inflamación producida por el Calgut, que es reconocido en estos tipos de sutura. El PDS o polímero de diaxanona, no sé por qué les dije antes que era prolene, es una sutura de monofilamento sintética reabsorbible. En aproximadamente 180 días se reabsorbe. Se puede encontrar generalmente estas suturas en cualquier quirófano, pero al ser sintética pues provoca una mínima reacción inflamatoria. Y eventualmente se usa asociado también en el espacio intraescleral con mitomicina C, también es de bajo costo, mitomicina C al 0.02 durante 2 minutos, es de bajo costo, no produce más reacción inflamatoria que cualquier otro EPNP convencional. Los autores dicen que su uso se usa en base también a su bajo costo, y dado que tiene una sutura, mide 45 centímetros de largo, pues imagínense la cantidad de suturas que se pueden usar en cantidad de pacientes con esta sutura de 45 centímetros. Dentro de los implantes no reabsorbibles está el implante de Tiflux. Este es del laboratorio Rochelle, francés, fabricado de material acrílico muy hidrofílico, se llama Polymegna.
Polimegma, sus dimensiones de 4 milímetros de longitud por altura de 3.4, espesor de 0.15 por 0.35 milímetros. Tiene dos orificios por los cuales uno de los se sutura el cuerpo del implante de la esclera con una sutura y otra anterior a través del cual eventualmente se puede hacer una goniopunción. Como mecanismo de acción se postula que crea un espacio interescleral permanente y estimula la formación de nuevas venas acuosas, estira o tensa la membrana trabéculo-semética por su gran superficie de contacto, lo que facilita la goniopunción con el jack láser y previene las hernias de iris. ¿Se acuerdan en la película de la cirugía, el iris como se hernia, como si se viera como si se estuviera saliendo? Sin embargo, dado que el implante yace sobre la membrana trabeculosemética, algunos autores sugieren que podría bloquear el paso del humor acuoso a través de la membrana trabecular, lo que podría justificar la elevada tasa de goniopunción cuando se hace este implante, incluso en un 63% a 34% de los pacientes. En lo que se usa también Hilon, igual que el Hilon GB. Además, parece que cuando la goniopunción se practica sobre el implante, es menos efectiva si se realiza anterior o posterior al mismo. Existe una técnica de inserción sin sutura que realiza el doctor G. Muñoz, que se hace un surco detrás del espolón escleral para colocarlo en el espacio supracoroideo. Teóricamente podría favorecer el mecanismo de filtración supracoroideo. Sin embargo, a veces no hay diferencia mucho con los reabsorbibles. En cuanto a su eficacia, es difícil comparar los resultados por diferencia de número de pacientes, trabajos de otros médicos, éxitos, diseños del estudio, etc. Pero los estudios y el éxito está entre el 56 al 90%. En estudios comparativos con el SKG y el T-Flux, muestra resultados comparables en cuanto a la tasa de reducción de presión intraocular y la seguridad de la cirugía. También hay otros estudios que eventualmente nos podrían ayudar a evaluar este implante reabsorbible. Esta es la imagen del T-Flux. Mire dónde se pone la sutura, mire dónde se ponen los extremos y por lo tanto produce como un alargamiento de la membrana trabéculo-semética. Este es el cuadro comparativo de los diferentes autores con su éxito, que es más o menos un resumen de lo que acabamos de hablar con los diferentes implantes no reabsorbibles. Entre los implantes también no reabsorbibles está el implante de EMA, el Snopper, que tal vez es de pronto el más usado, que es también diseñado con un implante pentagonal compuesto de un polímero de peso molecular ultra alto de 2-hidroxipropilmetacrilato. Es desarrollado por AJL de España. Al ser un polímero no iónico, muestra una tendencia muy baja a los depósitos de proteínas y es completamente estable en cuanto a las dimensiones en un rango de pH desde 6 hasta 8. Existen dos modelos de este implante, el primero disponible comercialmente, que es el usado en el estudio, y el otro más grueso, más largo y con dos orificios que no se ha utilizado, que es el que va a estar en la imagen. Las dimensiones del implante antiguo son de 2.85 milímetros en su extremo anterior, 1.59 milímetros en el extremo posterior y una longitud de 2 milímetros. El nuevo mide también los 2.85 milímetros de ancho en el extremo anterior, 1.35 en el posterior y una longitud de 3 milímetros. Se muestra en la VM, se muestra hiperecogénico a diferencia de los implantes reabsorbibles, lo que nos permite su visualización y seguimiento, y los resultados iniciales parecen prometedores, aunque en el momento presente no se dispone de estudios comparativos.
El otro no reabsorbible es el polimetilmetacrilato de PMMA, es en forma de aspa, es del laboratorio Belmont de Suiza. Este dispositivo mide 4 por 4 milímetros, tiene una longitud total de los brazos de 5.4 y un espesor de 0.5 milímetros. Este diseño supuestamente permitiría una máximo, máximo espacio intraesqueral, impidiendo así la obliteración del mismo por fibrosis del proceso natural de cicatrización. Al mismo tiempo, el espacio que queda en las áreas libres de los brazos actuaría como un reservorio del humor acuoso. Ese implante ha demostrado ser una alternativa segura y con buena relación de costo-efectividad al implante de colágeno después de la EPNP. Los autores estiman que su costo va a ser considerablemente inferior a los implantes habitualmente utilizados, lo que podría suponer una gran ventaja para la extensión y que eventualmente hagamos esta cirugía con la cirugía no perforante con mucho más tranquilidad y con un costo más bajo. Otro no reabsorbible es el hidrogel de metacrilato. Es el mismo material de los lentes de contacto, tiene 70% de contenido de agua y tiene la ventaja de que puede ser cortado a la medida que uno quiera y pues eventualmente saldría con el mismo costo de un lente de contacto, que no es tan costoso. Este es el otro cuadro comparativo de los diferentes autores que el éxito del tratamiento médico de estos implantes, el éxito sin tratamiento médico, de acuerdo a su definición de éxito, que van desde el 98% con implante, 58% sin implante, 48% de reducción media de la presión intraocular, 31% de reducción media de la presión intraocular sin implante. Otro autor de 62% con implante y 34% sin implante. Otro autor, el último autor, 69% con implante y 38% sin implante. Es gran diferencia entre implante y no implante. Uno de los mecanismos más importantes para el buen funcionamiento de una PNP es, además pues, de tener una vía uveoscleral permeable, la existencia de una ampolla de filtración. El bloqueo de la esclerectomía puede ocurrir en cualquier momento del posoperatorio y aunque la obstrucción de la fístula quirúrgica puede ocurrir a nivel intraocular, escleral o epiescleral, la fibrosis epiescleral conjuntival sigue siendo la causa más común de fracaso. Esa cicatrización, que es fisiológica, es más prominente en presencia de ciertos factores de riesgo, como la raza negra, en niños, en infantes, cuando existe hemorragia subconjuntival, cuando hay inflamación, cuando hay suturas reactivas, cuando hay cirugías previas oftalmológicas por el uso prolongado de los colirios, sobre todo los colirios de glaucoma, cuando hay suturas laxas o mal realizadas, cuando hay manipulación incorrecta de los tejidos, cuando hay un cese precoz de los corticoides. Por ello, uno de los motivos para alcanzar este éxito en la cirugía filtrante reside en nuestra capacidad para modular esta cicatrización mediante agentes antifibróticos. Es el más usado, pues la mitomicina C, como ya les dije ahorita, el 0.02% por 2 minutos. Sin embargo, yo pensaría que eventualmente se pueden evaluar las conjuntivas de cada paciente si se deja más de 2 minutos o se aumenta la concentración. El otro antimetabolito es el 5-FU, que al ser un inhibidor de la proliferación fibroelástica específico del ciclo celular y es más activo sobre las células de replicación. De esta manera podría tener un efecto terapéutico sobre las células en replicación, pero a la vez un efecto indeseable al favorecer las desepitelizaciones corneales y conjuntivales, algo que se ha reducido al ajustar las dosis
y el volumen del mismo. Unos estudios realizaron un estudio retrospectivo comparativo retrospectivo en pacientes a los que se le realizó EPNP con implante de SK-gel, otro EPNP con 5FU sin implante o EPNP más implante de SK-G más 5FU. Observaron que el grupo con mejor resultado fue el que utilizaron únicamente el implante, por lo que el 5FU no fue de utilidad. Y otros autores han encontrado evoluciones marginalmente mejores al añadir el 5FU al implante de colágeno de PNP. Entonces, como siempre, hay estudios buenos y malos con la 5FU. Pues yo realmente nunca he usado 5FU en pacientes con trabeculectomías, siempre he usado mitomicina. Ahora, pues la mitomicina C. No existe consenso respecto al modo de uso. En otros autores utilizan una esponja empapada de mitomicina en concentración de 0.2 o 2 milímetros bajo el tapete esqueral superficial antes de disecar el tapete profundo. O tres esponjetas subconjuntivales siguiendo las precauciones habitualmente recomendadas para el uso de antimetabolitos como se usa en la trabeculectomía. Evitar el contacto de esta mitomicina C con la conjuntiva, después realizar un lavado profuso del antimetabolito, al retirar también las esponjas. Y en principio la aplicación tópica parece ser mucho más sencilla y tener menos efectos secundarios locales. Sin embargo, pese a los buenos resultados para madurar la cicatrización con la utilización de agentes antiproliferativos con antrabeculectomía, se consiguen ampollas de filtración de paredes finas, avasculares y frágiles, observándose una alta incidencia de endoftalmitis, no con bajos porcentajes. Entonces, la tasa de complicaciones, aunque la hemos sabido modular últimamente, las primeras trabeculectomías con mitomicina fueron realmente peligrosas. Ya sabe uno manejar mucho mejor esta mitomicina para evitar los riesgos de complicaciones sean menores. Y que las ampollas sean menos avasculares, menos dehiscencias de las conjuntivas que nos pueden llegar a producir hipotonías. La mitomicina se puede utilizar aisladamente en sustitución de los implantes o en combinación con los implantes. Sin duda tenemos más experiencia con la mitomicina que con el 5FU. Este es el cuadro comparativo de los diferentes autores usando mitomicina y sin mitomicina. Y también asociado si se necesitó o no goniopunción. El éxito varía de sin mitomicina un 42.5, con mitomicina el primer autor con 72.5. Otro autor tiene una relación casi parecida entre mitomicina y sin mitomicina, pero también utilizando el Nislin o lo que también en los manuales colombianos se llama revisión de ampolla filtrante. Es muy interesante este tema, sin duda alguna. El otro pues es el Avastin, que es el bevacizumab, es el VEGF-A con todas sus formas o isoformas, glucoproteína que ayuda con su propiedad angiogénica a ser antiinflamatoria, aumentar la permeabilidad vascular, neuroprotector. Ya sabemos la historia del Avastin que se usó eventualmente para el tratamiento de cáncer de colon y de recto metastásico, que después de una manera experimental se usó para tratamiento del glaucoma, que de la degeneración macular de tipo húmedo, y hoy en día es aprobado por la FDA. El resultado de este ensayo del Avastin en PNP también ha sido usado, sobre todo en glaucomas neovasculares,
El uso de la Avastin intravito ha demostrado ser de gran utilidad en el glaucoma no vascular. También reduce la tasa de ceguera y complicaciones de las trabeculectomías realizadas en altos grupos de pacientes. También se usa la trabeculectomía en el Avastin. En algunas partes lo usan como un tratamiento estándar, incluso pues con el Avastin, Lucentis, etc. Encuentran una eficacia también eventualmente medible, que pese a obtener buenas ampollas en las trabeculectomías difusas con menos vascularización, eventualmente la pueden usar también para uso subconjuntival. También se usa el Avastin en el Nisling por vía subconjuntival. Se ha usado con éxito en algunos pacientes que han tenido fracaso de la ampolla conjuntival. Si se usa la cirugía combinada de la EPNP-FACO, yo hago mucha facotrabeculectomía. Se encuentran mejores resultados que la trabeculectomía aislada se encuentran mejores resultados con la trabeculectomía aislada versus la trabe más FACO. Es igual a como pasa en una facotrabe, ya que la FACO puede comprometer el éxito de la ampolla de filtración. En la EPNP la FACO no influye de manera significativa en el éxito y hay éxitos similares en algunos autores de la facotrabe de la EPNP, pero por supuesto con la EPNP eventualmente puede haber menos tasa de complicaciones al tener cámaras anteriores más controladas. Las complicaciones de la EPNP son mucho menores que la trabeculectomía sola. Ahí es donde yo intento involucrarme en este procedimiento quirúrgico y también de tratarlos, de que ustedes estudien esta posibilidad quirúrgica también. Entre las riesgas intraoperatorias existe la ruptura de la membrana trabecular desemética, pues ahí se convertiría ya una EPNP en una cirugía penetrante y se trataría y se manejaría igual que una trabeculectomía normal o convencional. En el posoperatorio precoz puede haber inflamación, hipotonía, desprendimiento de la membrana de semen, fuga, blebitis, queratitis infecciosa, exposición y migración del implante, aumento de la presión intraocular en el posoperatorio inmediato, desprendimiento de retina. Básicamente son las mismas complicaciones que pudieran existir en una trabeculectomía, pero muchísimo menos. Entre las complicaciones tardías existe la ruptura tardía de la membrana trabecular desemética, sinequias del iris periférico y prolapso del iris, sangrado, progresión de la catarata, fibrosis de la ampolla y ampollas encapsuladas, cambios refractivos, ectasias esclerales. Básicamente, una cirugía bonita de EPNP es un procedimiento quirúrgico muy, muy agradecido. Y por último, pues es la goniopunción que se realiza después de que se hace la EPNP, pero obviamente se hace con un gonioscopio y se abre con el jack láser en el sitio donde se hace la EPNP. Ahí si se hace con implante o sin implante puede ser más fácil o menos fácil. Lo único cierto es que ya es una goniopunción más segura, más tranquila, con cámaras formadas, sin riesgo de infección. Bueno, ya con esto, muchas gracias por su atención. Solamente quería recordarles este procedimiento. Doctor Forero, muchas gracias por la conferencia. Muy interesante. Muy interesante. Un procedimiento muy preciso, como usted lo dice. Yo, pues, o sea, sin ser glaucomatólogo, surgen varias dudas y es como usted le dice, una cirugía muy precisa, como se ve allí. La curva de aprendizaje, ¿qué tal es? Porque creo que sí se requiere un número de cirugías importante para que sean menos complicaciones y más eficientes estas técnicas. No, sin duda alguna. Hola, Carlos, ¿qué hubo? Por supuesto, el procedimiento no es fácil. La curva es más larga. Sin embargo,
uno tiene el agradecimiento de estos procedimientos quirúrgicos, que es que el posoperatorio es más agradable. En Ah, cambio, el posoperatorio de una trabeculectomía es de mucho cuidado, casi diario, y de estar muy encima de las ampollas, de estar muy encima de la cámara anterior. Y los posoperatorios de esta cirugía son, entonces digamos que se compensa la elaboración de quirúrgica con el posoperatorio. ok. Hay que animarse entonces a hacer esa técnica. Muy interesante. ¿Cuál sería el caso o el paciente como estrella para hacer esa cirugía? Ángulo abierto, joven, sin catarata. Básicamente es eso. Ok. Sí. Sí, muy bonita la técnica. Ahora, obviamente, importantísimo estudiar toda la técnica quirúrgica. Sí, Importantísimo incluso hacerla en ojos de cerdo, por ejemplo. ¿Sí? O claro. sea, hay que hacer una nueva curva quirúrgica. O sea, eso no es tan difícil, no es tan fácil para nosotros que hacemos trabeculectomías a diario y que las sabemos manejar. Pero los nuevos cirujanos las pueden aprender a hacer desde el principio, sin mañas, y segurísimo les va a ir muy bien. Ok, Sí. perfecto. Oh, muchas gracias, muy interesante, muy interesante.